En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel del que habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y sus comidas eran langostas y miel silvestre. Y salía él a Jerusalén y a toda Judea y a toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, él les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el que quien tengo complacencia. Padre, gracias por tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tú nos des la gracia para poder, Señor, explicarla, aplicarla. Y que tu Espíritu Santo, Señor, en medio del predicador y en medio de la iglesia, nosotros podamos, Señor, verte a ti, escucharte a ti y experimentar la verdad que acabamos de leer en nuestras vidas. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén. Primer domingo del año, iglesia, en el cual, cuando miramos hacia atrás las cosas que quizás pudimos haber hecho y no hicimos, aquellas que tal vez logramos, este tiempo se utiliza mucho para hacer reflexiones, para hacer resoluciones. Podemos ver durante esta próxima semana los gimnasios llenos de personas que, como año tras año, hacen la resolución: este año es el año que voy a ir al gimnasio. Esa resolución yo la llevo haciendo de hace como 5 años desde que llegué aquí, y todavía no la he hecho. Les digo esto, hermanos, porque esta tradición de acabar un año y comenzar uno nuevo y hacer resoluciones no debe ser la costumbre del cristiano.
El cristiano tiene la palabra de Dios en su hogar y tiene la palabra de Dios domingo tras domingo predicada. Así que si hay alguien que continuamente está haciendo resoluciones en su vida, cambios y reflexiones en su vida, domingo tras domingo, semana tras semana, es el creyente que vive de la palabra de Dios. Así que nosotros no tenemos que esperar que comience un nuevo año para establecer nuevas resoluciones. Nosotros cada domingo, cada semana, nosotros estamos reflexionando sobre áreas de nuestra vida que la palabra de Dios nos confronta y nos lleva a cambiar y nos lleva a arrepentirnos. Al mirar un versículo como este, hermanos, y comenzar un nuevo año, Mateo capítulo 3 nos habla de un cambio que debe producirse en la vida de cada persona, pero que pocas veces están dentro de sus resoluciones del año. ¿Cuántos de nosotros dentro de nuestras resoluciones del año tenemos este año, yo quiero vivir una vida de arrepentimiento? Y eso es lo que Juan está hablando en este pasaje. Juan el Bautista entra en escena este capítulo y él comienza a poner su ministerio profético en función. E inmediatamente el mensaje de Juan el Bautista es: arrepiéntanse. Él es el que viene a prepararle camino al Señor. Él inaugura su ministerio y el capítulo 3 comienza inmediatamente con el ministerio de Juan el Bautista entrando en escena. Y tú dices: bueno, pastor, Mateo me habló del nacimiento de Jesús, me habló hasta los 2 años donde los magos llegaron y le visitaron, pero ahora de momento Mateo salta y vemos a un Jesús en aproximadamente sus 30 años de edad, donde viene y se bautiza y comienza su ministerio. Quiere decir que Mateo no nos da detalles, ni la palabra de Dios nos da más detalles. Solo Lucas un poquito habla acerca de cuando Jesús, cuando niño, fue al templo y se le perdió a sus padres, recuerda, y que estuvo allí con ellos y que estuvo debatiendo con los líderes religiosos en el templo. Fuera de ahí ya no hay más detalles acerca de la niñez de Jesús. Yo sé que a veces por ahí las películas enseñan a Jesús jugando con una paloma y le tiró y mató una paloma y después la resucitó. Eso es películas de Netflix, ¿ok? O de Guapa. Pero eso no tiene nada que ver con el ministerio de Jesús en su niñez. ¿Por qué? Porque la intención del Espíritu Santo es revelarnos el propósito por el cual Cristo vino a la tierra. Así que no va a darnos detalles de su niñez, sino que ya de lleno podemos ver a Jesucristo en sus 20 y tantos o casi 30 años entrando al ministerio. Quiero que miremos en el primer punto de este sermón. Vivamos preparando nuestro corazón para agradar a Dios. Y ese es precisamente el título de este mensaje: preparando nuestros corazones para agradar a Dios. El nuevo año estamos comenzando y reflexionando en estos textos para que el Espíritu Santo prepare mi corazón, porque yo quiero comenzar el año y vivir no solamente el comienzo, sino durante todo este año y durante mi vida agradando al Señor, preparando nuestros corazones para agradarle a Él. Esa era la intención del mensaje profético de Juan el Bautista. Mira cómo Dios anuncia que vendría este hombre que entra en escena. Malaquías, el último libro de la Biblia, termina diciendo en el capítulo 4, versículo 4 en adelante, que vendría uno en representación, el Elías, que vendría a prepararle camino al Señor. Malaquías dice que él enviaría al profeta Elías y que este hombre vendría en el año temible del día del Señor a anunciar y a proclamar el año agradable de nuestro Dios. Para que usted tenga una idea, el pueblo judío veía a Elías como su máximo profeta. Recuerda, este Elías fue el que cuando estuvo en tiempo de sequía, él oró y descendió lluvia, recuerda.
Este Elías fue el que en un momento dado reta a aquellos profetas falsos de Balaam y le dice: llena este lugar de sacrificio de agua. Y oró y hizo descender, que Dios descendiera fuego del cielo. Este es el profeta Elías. El profeta Elías era tan estimado y el pueblo judío tenía una expectativa de que él vendría a prepararle camino al Mesías que vendría, a tal punto de que en la cena de la Pascua sacaban una copa aparte. Recuerda las copas que tomaba, la copa de la liberación, la copa de la expiación, esas copas que tomaban para recordar que Dios los había liberado de Egipto. Ponían una copa y decían: esta es la copa para Elías. Y ponían una silla esperando que Elías viniera, porque Elías era el profeta que habría de venir antes que el Mesías. Él era el que vendría a prepararle camino al Señor. Mira la opinión de Jesús acerca de este hombre, que Mateo dice: este es el Elías que habría de venir. Y algunos escépticos pueden decir: bueno, pero eso lo dice Mateo, pero eso no tiene nada que ver. No solamente lo dice Mateo. Mateo lo dice porque Jesús lo dijo. Mira la opinión de Jesús sobre Juan el Bautista, sobre esta persona. Mateo capítulo 11, versículo 7 al 15. ¿Qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, es decir, alguien débil. Pero ¿qué salieron a ver? A un hombre vestido con ropa fina. Vinieron a ver a un tipo rey, a un tipo farándula. Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes, dice Jesús. ¿Pero qué salieron a ver? A un profeta. ¿Sí? Les digo, y uno que es más que un profeta. Él no solamente es un profeta. Mira lo que Jesús está diciendo de este hombre. Este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti. Jesús está diciendo el cumplimiento de la profecía de Malaquías, el cumplimiento de la profecía de Isaías, es lo que ustedes están viendo en este momento. Yo os envío mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Mira cómo sigue diciendo Jesús de él: en verdad le digo que de entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Es decir, Jesús está diciendo: ni Moisés, ni Elías, ni Isaías, ninguno de todos los profetas del Antiguo Testamento es mayor que él. Y la pregunta sería: ¿y por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento anunciaron al Mesías que habría de venir. Juan el Bautista señaló, apuntó, vio, bautizó al Mesías que vino. Así que todos los profetas lo veían como algo que venía. Jesús está diciendo: este hombre es mayor que todo, porque este vio lo que nadie pudo ver y que solamente apuntaban como una sombra de lo que habría de venir. Pero mira qué interesante. Siendo este el mayor de todos los profetas, porque vio al Mesías, apuntó al Mesías y dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Mira lo que sigue diciendo después. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Cualquiera que entre luego de Juan, después de la muerte y la resurrección de Cristo, es mayor que Juan. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo que Juan es el mayor de todos los profetas? Porque vio al Mesías, lo apuntó y lo señaló y lo bautizó. ¿Cómo entonces los que son más pequeños, es decir, los que son recién convertidos, cualquiera de ellos es mayor que Juan? Porque los que son recién convertidos vieron lo que Juan no vio. Juan vio lo que los profetas no vieron.
Pero todo aquel después de la muerte y la resurrección de Cristo vieron lo que Juan nunca vio. Juan nunca vio al Cristo crucificado resucitar y ascender. Tú y yo estamos bajo el pacto de reino donde el Espíritu de Dios vino en el cumplimiento del nuevo pacto. Recuerda, es lo mismo que Jesús dijo en un momento dado: cosas mayores que yo harán. Y no está hablando acerca de milagros mayores que Jesús, porque es imposible. Está hablando de la extensión de la proclamación del reino llegando a toda la tierra. Así que, porque todos los profetas, dice Jesús, y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es el Elías que habría de venir. Y el que tenga oídos para oír, dice Jesús, que oiga. Este es el que las palabras del Antiguo Testamento profetizaron que vendría a prepararle camino al Señor. Yo quiero detenerme un momento y poder ver un poquito acerca de Juan. Ya escuchamos la opinión de Jesús acerca de Juan, pero yo quiero que podamos ver a este que profetizó Isaías capítulo 40 versículo 3, que vendría y prepararía camino en el desierto al Señor. En estos días el gobierno ha estado dando regalos en los municipios, y recientemente pasaron por mi casa y mis hijos estaban muy expectantes de que llegaran para dar regalos, porque estaban emocionados y como si no tuviesen. Y ya nosotros sabíamos que venía de camino, porque media hora antes llegó una escolta de policías que prepararon el camino para que cuando llegue el gobierno pudiera dar entonces los regalos, ¿verdad? Ya nosotros lo sabíamos porque venía a preparar camino. Ya viene. Y mis hijos estaban: ya viene, papi. Y yo: ya viene. Escucha la sirena. Mira el policía ahí. Ya viene. Ya. Pues esto es lo que está haciendo Juan. Juan está preparando, allanando el camino para que cuando el Mesías llegara, los corazones pudieran estar atentos y preparados al mensaje del Salvador y del Rey. Él viene como aquel heraldo, como aquel que está diciendo: por ahí viene el Rey, por ahí viene el Rey. Preparen camino al Señor, arrepiéntanse de sus pecados, por ahí viene el Rey. Este era Juan el Bautista. Es el que venía a preparar un misterio de preparación. Y el mensaje era un mensaje de arrepentimiento. Era un mensaje fuerte. Era un mensaje que para los oídos de muchos podía sonar duro. Vivía una vida sencilla. No vivía con lujos. Vivía con una vestimenta muy poco popular. Vestía con ropas de pelos de camello. Si Juan el Bautista llegara aquí, nosotros tal vez lo miraríamos un poco raro, un poco rudo. Llegaba vestido con una chaqueta tipo vikingo de cuero de camello y con un cinturón poco rústico, muy rústico, poco contextualizado a la época de él y mucho menos a la época de nosotros. Pero recuerda, era una figura que apuntaba a Elías. Él era el cumplimiento del Elías que habría de venir. Y dice Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, que Elías era un hombre velludo. No sabemos si era por los vellos de él o porque de igual manera vestía con los pelos de camello que vestía Juan el Bautista. Pero tenía un cinto también de cuero en su cintura. Es la misma imagen del Elías del Antiguo Testamento. La tenía este hombre llamado Juan el Bautista. No era atractivo. Y de paso tú ves este hombre con esta vestimenta y lo ves comiendo langostas con miel. Esa palabra langosta no es la langosta que usted va y se come. Yo fui en estos días de mi cumpleaños a un restaurante y dije: me voy a pedir una langosta. Y cuando me dijo: son 85 pesos, yo dije: olvídate de la langosta esa. Yo no voy a comer langosta. 85 pesos una langosta. No me comí la langosta, hermano. Me comí una tilapia. ¿Okay? Se acabó. Pues esto no es la langosta que estamos hablando. Las langostas eran tipo grillos.
que parecían los grillos aquí en Puerto Rico. Eran tipo saltamontes que lo bañaba con miel y se los comía. Y para eso era una comida muy, muy de él. Nadie comía eso, no era que todo el mundo, no era una comida popular. Este hombre tenía una vestimenta lejos de lo que el mundo contemporáneo y en aquel tiempo tenía una dieta muy diferente a lo que el mundo comía y a lo que los demás comían. Este era un hombre muy separado para el Señor. Y le llamaban Juan el que sumerge, Juan el Bautista. Algunos dicen pudo haber sido llamado Juan el sumergidor, porque él era el que bautizaba a la gente, llamaba a la gente al arrepentimiento y los bautizaba. Esa palabra bautizar significa sumergir, y usted se da cuenta porque Jesús dice que fue y se bautizó con Juan y luego subió del agua. Lo mejor de Juan es que Juan era bautista. Juan bautizaba por inmersión. Juan no bautizaba por aspersión. Juan era bautista, ¿ok? Y él bautizaba a la gente en el río, no con un chorrito de agua en la cabeza, no con un hisopo. Él los bautizaba en una señal de muerte a una renovación de vida eterna con el Señor. Así que ese era el nombre que le decían, Juan el Bautista. Pero una de las cosas que me llama la atención de Juan es la humildad de Juan. En el versículo 11 dice que Juan no era digno ni de siquiera quitarle las sandalias a Jesús. En estos días hace como 3 días estábamos viendo la historia con mis hijos de el lavamiento de los pies de Jesús a sus discípulos. Y la imagen que veíamos era una imagen de pies sucios con mal olor. Y yo le decía a Eliana y a Samuel, ¿quiénes de ustedes quieren limpiarle los pies a ellos? Y ellos dijeron, no quiero hacer eso, no, guácala, no quiero. Nadie quiere hacer eso. Lo que Juan está diciendo es, para aquel tiempo, a un rabino, cuando tú le servías a él, tú le decías, te sirvo en todo lo que tú quieras. Lo único que no puedes hacer es quitarle las sandalias de los pies, porque esa era la humillación más grande de cualquiera. Las sandalias estaban llenas de caca. Recuerda, no había brea como nosotros tenemos hoy, las aceras. No, era polvo, era caca, era apestoso, era horrible. Entonces tú quitar la sandalia, tú desatarla, es una señal de humillación. Tú te estás humillando. Lo que Juan está diciendo, ni siquiera yo soy digno de quitarle a Jesús los pies, las sandalias de sus pies que están sucios. Yo no soy digno ni de humillarme a tal nivel. Tú eres un hombre humilde. Un hombre que tenía los pies en la tierra y que sabía que él había preparado a gente, pero no para que lo miraran a él. Él había preparado a la gente para que miraran a Jesús. Mírenlo a Él. Él es el que ha de venir. No, mi ministerio significa esto. Miren a Jesús, porque cuando Jesús llega en escena, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¡Qué humildad! Mientras hoy peleamos por nombre, mientras hoy peleamos por imagen, mientras hoy peleamos por tantas banalidades, que mucho podemos aprender de Juan el Bautista. Yo vengo a preparar, yo soy la alfombra que prepara a la gente para que pueda ver al Rey glorioso y majestuoso. Mira el mensaje, ya hemos visto la persona de Juan. Mira el mensaje de Juan. El mensaje de Juan, él viene y entra en escena, y el mensaje dado por el Espíritu Santo es el siguiente: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Dios te ama y quiere cumplir tus sueños. Dios vino aquí para prosperarte. Dios vino aquí para darte un bienestar. Dios vino aquí para sanar tus enfermedades. Dios vino aquí, acéptenlo en su corazón. Por favor, abran el corazón a Jesús. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Ese es el mensaje de los predicadores modernos, del evangelio light, del evangelio superficial,
que nos predican en muchas iglesias, en muchas televisión, en mucha radio, pero ese no es el evangelio de Jesucristo. Mira el mensaje de Juan el Bautista. Él dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un mensaje de arrepentimiento. Y la palabra que utiliza aquí Juan, arrepiéntanse porque el reino, mira cómo utiliza Juan, no dice reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué Juan no utiliza el nombre de Dios? Porque para el judío eso era sagrado. El judío no podía pronunciar el nombre de Dios. Por lo tanto, ellos utilizaban una frase, algo que sustituya la palabra Dios, porque esa palabra Dios es sagrada a su boca. Y ellos entonces utilizan la palabra reino de los cielos, donde está Dios, porque no van a usar el nombre de Dios, porque era un nombre sagrado. Así que reino de Dios y reino de los cielos es lo mismo. Lo que pasa es que el judío para sustituir reino Dios, la palabra Dios, utilizan la palabra cielos, es donde está Dios, donde reina Dios. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que comienza diciendo: arrepiéntanse. La palabra arrepentimiento significa metanoia, es confesión de pecado y cambio de dirección. ¿Escuchó bien? Arrepentimiento es confesión de pecados y cambio de dirección. Leamos el versículo 6. La gente salía al desierto para ser bautizada por Juan, confesaban sus pecados. Es necesario. No puede haber bautismo sin reconocimiento de pecado y sin confesar esos pecados en los cuales tú has cometido. Pero no solo dejarlo ahí, porque hermano, podemos ver en la Biblia que hubieron hombres que confesaron sus pecados y no se arrepintieron. Por eso quiero hacer el énfasis: el arrepentimiento va más allá de confesión de pecado. ¿Cuántas personas en la Biblia podemos ver que confesaron su pecado y no se arrepintieron? Faraón confesó su pecado. ¿Se arrepintió Faraón? Jamás. Acán, recuerda cuando lo tomaron con lo que había robado, Acán confesó su pecado. Claro que confesó su pecado, pero no hubo arrepentimiento. Saúl confesó su pecado, sí, y lloró. Así que arrepentimiento va más allá de confesar y llorar. Saúl lloró su pecado y confesó su pecado. Uno que lo tenemos más fresco en nuestra mente en el Nuevo Testamento es Judas. Judas confesó su pecado. Yo entregué a este hombre, yo entregué a un inocente, yo tomé dinero. Él confesó su pecado. ¿Se arrepintió Judas? No se arrepintió Judas. Confesar pecado no es el único requisito del arrepentimiento, pero es parte del arrepentimiento. Arrepentimiento involucra algo que se llama contrición. Es un dolor por haber ofendido la santidad de Dios. Es el tipo de dolor que podemos ver que experimentó David en el Salmo 51. Contra ti he pecado. Había un dolor en el corazón de David por haber sido atrapado por la mentira del pecado, por haber ofendido la santidad de Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico va acompañado de entender a quién yo he ofendido. No solamente llorar porque es que yo voy a perder ahora mi matrimonio, porque muchos pueden llorar de esa manera. Llorar porque es que yo estoy enfermo y quiero mejor salud. Llorar por tantas cosas que consecuencia del pecado me puede ir mal. Por la cárcel que puedo experimentar. Eso no es arrepentimiento. Es saber que yo he pecado contra la santidad de Dios y que yo he traicionado la justicia de Dios. El arrepentimiento implica contrición de pecado, pero también
convicción de pecado. Y una conversión es apartarse de aquello que yo andaba. El pecado que antes yo amaba, que yo me deleitaba, que yo disfrutaba, hoy yo lo aborrezco. Es un cambio de dirección. Yo antes iba en este deleite lejos de Dios. Ahora yo voy en una dirección en pos de Jesús, porque me he arrepentido de mi pecado. Juan está diciendo: arrepiéntanse, porque se acercó la salvación de Dios, el reino de los cielos. En otras palabras, la salvación de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios se ha acercado a nosotros. Y ese reino tiene dos cosas, solamente dos. Humíllense ante el rey, arrepiéntanse ante el rey, porque si no, el rey viene a juzgar. El mensaje del reino de los cielos está acompañado de salvación para el que cree, pero de condenación para el que lo rechaza, que esta es la parte que a muchos no les gusta predicar. Y Juan lo está dejando claro. El reino de los cielos está cerca, la salvación está cerca, pero mira lo que dice el versículo 12: la condenación también está cerca. El día de la venida del Señor, profetizado a lo largo del Antiguo Testamento, en medio de Sofonías, Amós, que está diciendo el día grande y terrible, donde Él vendría con salvación debajo de sus alas, pero Él vendría también a juzgar. Ese día, dice Juan, ya llegó. Ya llegó. Cuando los judíos escucharon esto, hermanos, cuando los judíos escucharon el mensaje de Juan, esto le tiene que haber sido tan chocante, porque los únicos que se bautizaban eran los gentiles que se convertían al judaísmo. Ese era el único bautismo en el Antiguo Testamento. No había otro bautismo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí había lavados ceremoniales, pero eso no era bautismo. El único bautismo era cuando un gentil decía: yo creo en el Dios de Israel como el único Dios verdadero. Los judíos nunca se habían bautizado en su vida. Eso era algo nuevo para ellos. Y Juan le está diciendo: no importa si tú eres gentil, no importa si tú eres judío, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete. Lo que significaba para el judío es que tenía que confesar: soy forastero, renuncio a mis costumbres anteriores. Esto era lo que significaba para el gentil el bautismo. El gentil decía: yo soy forastero, yo renuncio a mis costumbres anteriores y yo abrazo al único Dios verdadero, el Dios de Israel. Usted se imagina ahora ver a estos judíos que vienen de un linaje religioso, que estaban acostumbrados a decir: nuestro padre es Abraham y nosotros venimos de una línea donde Dios la ha trazado y nos ha dado los oráculos y la revelación a nosotros. Ser bautizado significaba renunciar a su yo, renunciar a sus méritos, renunciar a todo aquello en lo cual ellos tenían puesta su esperanza, que no era en el Mesías ni en Jesús. Por eso en el versículo 7 y versículo 8, mira las amables palabras que Jesús les dice a sus amados fariseos y saduceos. Al ver que muchos de los fariseos, había una fila. Usted se imagina, mira, una fila larga de personas. Y allí estaban los grupos de los fariseos y de los saduceos, que de paso no se llevaban entre ellos. Y en la fila Juan los ve. Y al verlo, mira lo que dice ahí: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a bautizarse, les decías: ¡hey! Si eres salvadoreño, Juan le decía: ven acá. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Yo me imagino a los saduceos y a los fariseos diciendo: sí, a ti mismo. Fariseos y saduceos, ustedes se vienen a arrepentir, a bautizar, pero no entienden lo que significa esto. Ustedes no se han arrepentido, ustedes no han confesado sus pecados, ustedes quieren vivir de la liturgia, ustedes quieren vivir de las costumbres. Y así mismo se oía: coquí,
Ellos creían que la herencia le daba estatus. Ellos creían que estaban correctos ante Dios porque ellos venían de ese linaje. Y literalmente, mira las palabras que Jesús le está diciendo en el versículo 9: generación de víboras. ¿Usted sabe lo que significa eso? El judío sabía lo que significaba eso. Descendientes de la serpiente. Ustedes son descendientes de la serpiente. ¿Y quiénes eran los descendientes de la serpiente? La generación de Caín. ¿Y de dónde provenía la generación de Caín? De Satanás. Ustedes son ustedes son descendientes de la serpiente, no son descendientes de Abraham. Ellos se rasgarían las vestiduras. No son descendientes de Abraham, porque los descendientes de Abraham viven por la fe. Y ustedes no están viviendo por la fe. Ustedes están viviendo por la liturgia, la costumbre y la cultura religiosa. Pero ustedes no se quieren arrepentir. Versículo 10. El hacha ya está lista para derribar la raíz de los árboles. El Señor vino y el hacha ya está puesta. Ustedes están en peligro porque ustedes no han reconocido realmente su pecado ante Dios. Dice el doctor R.C. Sproul acerca de este texto: el primero es un arrepentimiento cultural y ritual. El segundo es un arrepentimiento profético que viene de Dios. Ellos que estaban haciendo un arrepentimiento ritualista, pero ellos no se estaban arrepintiendo por el mensaje profético, que habían visto su pecado, habían confesado su maldad, habían confesado su hipocresía delante del Señor. Ellos basaban su vida religiosa en las tradiciones judías, pensando que de esa manera ellos podían alcanzar rectitud delante del Señor, pero sus caminos no eran justos, sus caminos eran pecaminosos. Así que este bautismo lo que está diciéndole al mundo es: yo renuncio a este éxito mundano, yo renuncio a aferrarme a mi tradición, pero mi corazón no está bien con Dios porque yo no lo he confesado, yo no he cambiado de dirección, yo solamente me vestí de religión. Y escúcheme, hermano, escúcheme, yo solo me vestí de religión, pero yo no he cambiado mi dirección. Yo me temo que hay fariseos y saduceos que están repletas las iglesias. Ellos han cambiado su ropaje religioso, pero siguen viviendo la misma vida del mundo. Lo único que ahora es que van los domingos a la iglesia, pero su estilo de vida es el mismo. Siguen dependiendo de los juegos de la lotería, siguen dependiendo de las mismas, que si yo juego gallo, que si yo apuesto acá, que si yo voy a tal lugar, que si yo me doy la fría, que si yo... Lo único que los domingos llegan a la iglesia. Fariseos, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a vosotros a huir de la ira venidera? Dios no quiere que tú cambies solamente y que tú cumplas. Hoy llegué a la iglesia, sí, ponché. Salgo de la iglesia y yo sigo viviendo como un impío. No hay testimonio, no hay vida de Dios. Jesús dice, Juan el Bautista dice: den frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que si el Señor te salvó, se debe ver el fruto de que tú te arrepentiste. Y yo quiero que hoy nos preguntemos, hermanos: ¿se ve el fruto de arrepentimiento en mi vida? ¿O simplemente yo soy un religioso que llega a la iglesia toda la semana, o por lo menos 3 veces en semana, o me gusta ir a la iglesia porque cuando no voy a la iglesia me siento mal? ¿Por qué te sientes mal? Porque yo siento que si no voy a la iglesia me van a ocurrir cosas malas y yo quiero ir a la iglesia. Porque tú vas a la iglesia centrado en ti como un amuleto de buena suerte. Y muchos van a la iglesia como un amuleto, como una costumbre, y se sienten mal si no vienen a la iglesia porque las finanzas se les pueden dañar, su salud se les puede dañar, sus hijos se les pueden perder, pero tú estás centrado en ti. Esa era la actitud de este grupo de religiosos, pero esa es la actitud que hay, hermano,
y que hay iglesias y que hay gente aquí y en todas las iglesias. Pero ¿dónde está el fruto de arrepentimiento? Hermanos, pregúntese eso. Esa es una de las preguntas que yo hago a la hora de bautizar. ¿Puedes identificar en tu vida frutos de cuando tú te has arrepentido? ¿Qué frutos hay de tu arrepentimiento? Juan está diciendo, ustedes no están dando frutos de arrepentimiento. Pero ustedes quieren bautizarse. Yo ciertamente, dice Juan, os bautizo en agua, pero hay uno más poderoso que yo, que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo en agua, lo que está diciendo Juan, es solamente una simbología del bautismo del que va a ser mayor que yo y del que es mayor que yo y que lo va a producir en ustedes. Y es el bautismo en el Espíritu. Si usted ha escuchado esto en alguna ocasión y tiene la mala asociación de pensar que bautismo en el Espíritu significa hablar en un idioma extraño, revolcarte en el piso, saltar, porque eso fue lo que a mí me enseñaron. A mí me enseñaron que el bautismo del Espíritu tiene que ver en que Dios te salvó en una ocasión, pero ahora tú tienes que buscar el bautismo del Espíritu. Y hermano, usted no sabe cuántas iglesias, a cuántos lugares yo fui buscando el dichoso bautismo en el Espíritu, que no tiene nada que ver con el bautismo del Espíritu de la Biblia. Para que me impusieran las manos y para que yo recibiera. Y si yo tenía que hablar lengua, las hablaba. Y si yo tenía que brincar, pues brincaba. Y si tenía que tirarme al piso, pues me tiraba. Nada de esto es el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu es cuando el Señor te salva. El Espíritu de Dios viene a nuestros corazones. Y esto ocurre en el momento de nuestra salvación. El Espíritu de Dios nos sumerge dentro de su cuerpo. Ese es el bautismo del Espíritu. El Espíritu me toma y me lleva a Cristo. Y yo estoy debajo de Jesús. Yo estoy en Cristo. Esa es una palabra muy paulina. Pablo terminaba sus cartas en Cristo, dentro de Cristo, sumergido en Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da un nuevo corazón. El Espíritu Santo nos da nuevos anhelos. El Espíritu Santo que dice en el libro de Joel, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Jesús transformará ese corazón de piedra en uno de carne. Él purifica nuestras vidas. Ese es el bautismo del Espíritu. Pero aquí hay otro bautismo. Aquí hay dos bautismos. Juan dice que Jesús vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. ¿Y qué significa eso? Porque dentro del movimiento carismático piensan que el bautismo del Espíritu Santo y fuego tiene que ver con lo mismo. No. El texto me dice qué es lo que significa ese fuego. Él viene a salvar. Es lo mismo que Juan le estaba diciendo. Arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. Él viene a salvar, pero él también viene a condenar. El mismo que salva es el mismo que condena. No se olvide de eso. ¿Y qué significa ese bautismo en fuego? Bueno, mira lo que dice ahí el texto, versículo 12. El bautismo en fuego, él tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero y la paja la va a quemar. ¿Con qué? Con fuego que nunca sé. ¿De qué habla eso? ¿De revolcarme en el piso? ¿De hablar lengua? ¿De caerme? ¿De qué está hablando ese fuego? De juicio. Él es el que salva, pero él también es el que condena. Él es el que viene a salvar a su pueblo, pero no olvide que su ira es inminente. Él viene a recoger también del granero, y lo que es paja, él lo va a echar al fuego. Este es el juicio de la ira inminente de Dios. Este es el juicio eterno. El bautismo de Jesús, todos serán bautizados por Jesús.
La pregunta que yo quiero hacerte hoy es: ¿qué bautismo tú tendrás? ¿El del Espíritu o el del fuego? Porque Jesús dijo que Él venía a bautizar. Bautizar en el Espíritu y a bautizar también en fuego. Pero todos los que estamos aquí un día seremos bautizados por Jesús. La pregunta es: ¿con cuál bautismo? Lo que estamos viendo aquí, iglesia, es que Juan le está recordando: este es el ministerio que viene después de mí, el ministerio de Jesús, que viene a salvar pecadores, viene a bautizar con el Espíritu. Pero aquellos que rechazan su verdad un día serán condenados bajo su ira y echados al infierno. Esta es la verdad de su palabra. Pastor, esto suena fuerte. Sí, pero esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo está diciendo Jesús, esto lo está diciendo Juan el Bautista. Esto ya no se quiere predicar en el día de hoy, hermanos. Ya no se quiere hablar del infierno en los púlpitos, porque la gente se espante. ¿Y saben lo peor de todo, hermanos? Que a los predicadores que hablan tal como la Biblia dice acerca del infierno y la condenación, dicen que son predicadores sin amor. Sin amor. No hay nadie que te aborrezca más que sepas que tú vas camino al precipicio, que tú vas camino a la ira de Dios, que tú vas camino a la condenación, y se quede callado porque te ama. No te ama, te odia. Porque si te ama, te dice la verdad. Si te ama, te dice: tú estás bajo la condenación, la ira de Dios está sobre ti. Esto es una realidad. Arrepiéntete y bautízate en el nombre del Señor Jesucristo, porque tú estás en peligro. Eso es amor. Y si tú no lo haces con tu ser querido, tú no lo amas. Y si tú no lo haces con los hermanos de la iglesia, tú no lo amas. Pero como vivimos en la generación de cristal, en la que nos ofendemos porque si no me miró, porque si no me saludó, cuando le dicen que hay áreas de pecado que se tienen que arrepentir, dice: ay, a esos pastores le falta amor. No es que le falte amor a los pastores, es que te falta rendirte al Señor, y en tu dureza de corazón rechazas la reprensión. Juan está diciendo: Él es el que viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Hasta ahí lo estoy entendiendo, pastor. No me está gustando, pero lo estoy entendiendo. Qué bueno. Ahora, Él es el que dice que se bautizó por Juan. Jesús viene ahora y entra en escena. Los cielos se abren. Juan bautiza. El Espíritu de Dios desciende en forma de paloma. Y tú dices: ¿por qué tiene que hacer Jesús esto si el arrepentimiento era confesión de pecado? ¿Por qué Jesús se está bautizando? Jesús no pecó. Porque Jesús estaba inaugurando su ministerio. Recuerda que es la primera vez que Jesús entra en escena. ¿Y qué era lo que ocurría cuando un profeta inauguraba su ministerio? El profeta tenía que ser ¿qué? Ungido y ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Lo que está haciendo Jesús como profeta y rey y sacerdote que entra en escena es inaugurar su ministerio terrenal. Así que Jesús estaba siendo investido y preparado para la obra que Él iba a hacer sobre la tierra. Por eso es que Él se bautiza en representación de los pecadores, no porque Él había pecado, sino porque su ministerio estaba siendo inaugurado. Y pastor, ¿y el Espíritu Santo no estaba sobre Jesús anterior a esto? Sí, claro que sí, porque Jesús es Dios. Pero el Espíritu Santo estaba viniendo de forma visible para que pudieran entender la inauguración del ministerio profético, sacerdotal y de su reinado sobre la tierra. Y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo mi deleite, mi complacencia está en mi Hijo, mi deleite está en Él. Y qué bueno saber eso, hermano. Porque si el deleite de Dios estuviese en nosotros,
El deleite del Señor está en Cristo. Y Él se complace de su iglesia porque la ve en Cristo. Este es el deleite de nuestro Señor. Así que, de manera de aplicación, hermanos, a través de estos textos que hemos visto hoy, el ministerio de Jesús a través de Juan el Bautista sigue activo hoy. No se confunda. No es que yo tengo el ministerio de Juan. No, eso fue un ministerio único. Pero podemos aprender y deberíamos imitar el ministerio de Juan. Debemos llamar a la gente a que se arrepienta. Debemos decirle a la gente que se bautice. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios, porque el reino de los cielos ya está sobre la tierra. Ya vino a salvar, y ya vino también a que aquellos que lo rechacen serán igualmente, continuarán bajo la condenación. Conviértanse de sus pecados. No dependan de sus logros del mundo. No dependan de su vida religiosa, hermanos. Cuántas personas literalmente yo he conocido dentro de la iglesia, en mi pastorado, donde llevan literal 20 y pico de años en la iglesia, y lo único que tenían era religión. No son salvos, no eran salvos. Un día el Señor le abrió sus ojos y pudieron confesar su pecado y pudieron arrepentirse y bautizarse de verdad. 25 años en el ministerio, sirviendo como diáconos, sirviendo como en todos los ministerios de la iglesia, pero lo único que tenían era precisamente eso. Tenían vida religiosa, pero no tenían frutos dignos de arrepentimiento. Porque mientras estaban allí, su esposa le fue infiel a su esposo en esa iglesia ahí donde estuvieron. Su vida no tenía nada que ver con Dios, eso sí, pero venían todos los domingos a servir a la iglesia, sin frutos dignos de arrepentimiento. Esto es una buena manera de comenzar el año y evaluarnos nuestros corazones, hermanos. ¿Se ve el fruto de Dios en mí? ¿O simplemente yo tengo el apellido de cristiano, pero el fruto del Espíritu no está? El mensaje de Juan sigue siendo relevante para el tiempo presente. Hay frutos dignos de arrepentimiento en mi vida, como dice el versículo 8. Y persona que está aquí, que lleva tiempo y que yo visito y yo estoy los domingos en la iglesia. A mí me gusta ir a la iglesia. Si tú no te has bautizado, la Biblia ordena que tú te bautices en el nombre del Señor Jesucristo. Como cristiano tú debes ser bautizado. Si tú dices ser cristiano, y a mí me sorprende, hermanos, cuánta gente se llama seguidores de Jesús, pero nunca se han bautizado. Si ese es su caso, no espere un minuto más y acérquese a alguno de los pastores y diga: yo me quiero bautizar, yo quiero prepararme, yo digo que yo le sirvo al Señor. Mientras tanto, tú solamente tienes una costumbre, pero tú estás rechazando al Señor Jesús como el Señor de tu vida. El mandato de Jesús es: arrepiéntete y bautízate. No arrepiéntete y pienso no, porque yo una vez levanté la mano y no, esa no es la forma en que Jesús ni los apóstoles en ningún lugar de la Biblia lo podemos ver. El que quiera arrepentirse ni confesar su fe públicamente, que levante su mano y pase al frente y repita una oración. ¿De dónde vienen esos inventos? Jesús dijo, Juan el Bautista dijo: el que cree en el Señor Jesucristo arrepiente, así que levante su mano, pasa al frente y repite una oración. No, bautícese. Ese fue el mandato de Jesús. Bautízate en el nombre del Señor y confiesa públicamente que tú has muerto al pecado y tú vives para Dios, y que ahora lo que vive en la fe lo vive en la fe del Hijo de Dios. Bautízate delante de la iglesia, bautízate delante de los inconversos y confiesa públicamente que el Señor es el Salvador de tu vida, y vivamos dando frutos dignos de arrepentimiento. El llamado es urgente, iglesia. El llamado de Juan al arrepentimiento es urgente y refleja una profunda realidad que nosotros la hemos obviado y que nosotros la damos por sentado. Yo no quiero que tú te vayas de aquí pensando: ay, este fue el primer domingo del año y yo estoy mirando y no veo que hay muchos que debieron haber estado aquí. No, esto es para ti, esto es para mí. Usted tendrá que salir de este lugar donde probablemente tienen que verse frutos dignos de arrepentimiento en tu vida,
Y tienen que hacer cambios reales ante la llegada del Rey. Mira cómo dice Arthur W. Pink: el arrepentimiento es la mano que suelta ese objeto asqueroso a lo que antes te habías aferrado tan tenazmente, para extender a Dios la mano vacía para recibir el don de la gracia. Dice Thomas Brooke: Dios, quien ha efectuado una promesa para un arrepentimiento postrero, no ha realizado ninguna promesa de un arrepentimiento tardío. No, yo algún día me voy a arrepentir, algún día yo le voy a servir al Señor. Aunque el verdadero arrepentimiento nunca llega demasiado tarde, el arrepentimiento tardío nunca es cierto. Esa gente que tú dices: no, yo en algún momento, antes de que yo me muera, yo me voy a arrepentir. Eso es un falso arrepentimiento. ¿Tú piensas que tú engañas a Dios con tu hipocresía? El cambio del arrepentimiento es real y es radical. Tal vez tengas que dejar de vivir y acostarte con tu novio, con tu novia que no te has casado. No, porque yo creo en el Señor, pero yo vengo a la iglesia, pero sigues viviendo en fornicación. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es aborrecer también ese pecado. Tal vez implique deshacerte de la televisión, porque ya no quieres que tu vida gire en torno a ella. Y sabes que debe haber un cambio radical en tu vida. El arrepentimiento muchas veces requiere esto, porque nos atrapa a nuestros corazones. Tal vez implique devolverle algunas cosas que las ha robado, que ha robado a personas, que las ha robado en la oficina. Ese es el arrepentimiento de Saqueo. Cuando pudo ver, ¿no?, lo que había robado, y lo entregó. Y dice: no solamente voy a devolverlo triplicado, porque la ley decía que tenía que volverlo al doble. Y dice: no, yo no estoy motivado por la ley, yo estoy motivado por el Espíritu de la gracia, y lo voy a devolver triplicado. Tal vez significa pedir perdón por palabras, conversaciones deshonestas que has tenido contra otras personas. Pero tú piensas que Dios no las ve. No, ellos no lo saben, porque yo se lo dije a la otra persona. Tú te necesitas arrepentirte de eso. El chisme es pecado. ¿Tú piensas que Dios no lo ve como pecado? Tal vez tú necesitas pedirle perdón a personas que estás dañando la reputación de ellos. Tal vez implica disculparte con tus padres, con tus hermanos, por hablar de ellos, por no dirigirle la palabra en absoluto. Eso es lo más irónico, hermanos, que tú no le diriges la palabra en lo absoluto, que tú no lo quieres ver ni en pintura. Pero los domingos no falta a la iglesia. ¿Dónde están los frutos dignos de arrepentimiento? ¿Dónde están los frutos dignos de arrepentimiento? ¿De qué generación somos nosotros, hermanos? Tal vez implique incluso hasta ir a la policía y pedirle que te anulen ciertas confesiones, porque has mentido ante la ley. Tal vez implique devolver dinero a los impuestos, porque has robado de ellos. Eso es arrepentimiento real. No nos disfracemos de religión mientras nuestros corazones no se han arrepentido. ¿Qué más podemos aprender acerca de este texto? La vida sencilla y dedicada de Juan no era en base a su apariencia, no era en base a su dieta, no era en base a distracciones terrenales. Hermano, si este hombre iba a hablar con el mundo y si este hombre llamaba al arrepentimiento al mundo, él tenía que vivir muy diferente al mundo. Cuando tú hablas del pecado, tú tienes que ser muy diferente. Este hombre era diferente. Este hombre no lo invitaban a las tomas de posesiones. Yo miré la toma de posesión de la nueva gobernadora de Puerto Rico, y vi al rabino que lo pusieron allí, y vi a un pastor que pusieron allí. Yo dije: si Juan el Bautista estuviese aquí. Allí estaba la estatua del frente, Juan el Bautista, sí. No volverían a invitar a Juan el Bautista a la toma de posesión, porque el mensaje de Juan el Bautista iba a ser el mismo. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera?
¿Quién nos enseñó que legislando lejos de Dios nosotros pensamos que viene un buen porvenir para la isla? ¿Quién nos enseñó que viviendo vidas de falsedad, de hurto, de robo, viene algo bueno para la isla? ¿Quién nos enseñó? Arrepintámonos, queremos ver prosperidad en nuestra isla, queremos ver la bendición y la mano de Dios sobre nuestra isla. Arrepiéntanse de sus pecados, comenzando desde el gobierno, comenzando desde la legislatura, comenzando desde los alcaldes. Hemos robado, hemos hecho lo malo delante de Dios. Ay, Juan, a pedrada te iban a caer. ¿Cuánto falta hace los Juanes de la vida? No para ser imprudente y dañar la fiesta, sino cuando tengamos que decir las cosas, las podamos decir. El mensaje de Juan era un mensaje desafiante, hermanos. Y el mensaje que yo quiero hoy, yo sé que algunos están mirando sus teléfonos, hermanos, es el primer domingo del año, aguante. El mensaje de Juan sigue siendo desafiante, porque la iglesia necesita ser desafiada. La iglesia no puede seguir viviendo y haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Que Dios nos dé esa humildad de Juan, que Dios nos dé esa gracia y que podamos examinar nuestras propias vidas y preguntarnos: Señor, mi vida refleja evidencias del cambio interior que tú has hecho en mí. Hay un arrepentimiento en mí, Señor. Hay en mi corazón áreas en las cuales yo solamente vivo de la rutina y de la tradición. Señor, yo quiero comenzar este nuevo año viendo fruto de arrepentimiento en mi vida. Yo quiero comenzar este nuevo año, Señor, no caminando en la rutina religiosa en la cual yo he estado por años. Yo quiero que tu espíritu en mí sea una realidad. Yo quiero, Señor, que tu deleite en tu Hijo en mí sea una realidad. Yo quiero agradarte, Señor. Yo quiero vivir para tu gloria. Yo quiero pedirte perdón y quiero pedir perdón a aquellos, Señor, que hemos dañado. Porque, Señor, no puede haber cambio en Guayama, no puede haber cambio en Puerto Rico si primeramente, Señor, tú no comienzas a limpiar tu casa. No puede haber cambios exteriores. No podemos ver que las cosas sean diferentes cuando entre nosotros no estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Padre, perdónanos. Límpianos. Obra lo que solo tu Espíritu pueda hacer en nosotros. Y que nuestras vidas, Señor, puedan ser un reflejo de tu verdad. Y que al terminar, Señor, al comenzar este nuevo año, Señor, en los lugares donde tú nos pones, nosotros podamos ser ese que prepara camino al Señor, ese que prepara, Señor, y que apunta y que es la alfombra para que otros vean a Jesús, pero que no calla y no cierra su boca, sino, Señor, que le dice a las personas con el verdadero amor que proviene de ti: necesitas arrepentirte. Estás viviendo lejos de Dios. Estás viviendo dándole la espalda al Señor. Estás viviendo pisoteando los designios de su voluntad. Señor, yo te ruego que si hay alguien en este lugar que hoy está lejos de ti, Señor, que hoy pueda venir en arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Señor, si hay alguien aquí en el cual ha estado en la iglesia y ha estado, Señor, mucho tiempo en la iglesia, pero no ha estado todavía un segundo en Cristo, que hoy pueda venir y correr en arrepentimiento delante de ti y decir: Señor, sálvame, Señor, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de mi maldad y abrazo esa gracia que tú me has dado en Cristo Jesús. Abrazo esos méritos de santidad en tu vida y en tu muerte y en tu resurrección. Señor, obra en medio de tu pueblo, Dios. Obra en medio de tus hijos. Obra en medio de aquellos que no están en ti hoy, Señor. Obra por tu Espíritu, Dios. Y haz lo que nadie puede hacer. Haz lo que ningún predicador puede hacer. Haz lo que solamente tu Espíritu puede hacer: redarguir, convencer, convertir, salvar. Padre, todo esto
Te lo pedimos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Queremos comenzar bien, pero no solamente queremos comenzar bien este nuevo año, queremos terminar bien, para la gloria de Jesús. Amén, amén.